¡Charán! Porque no siempre los materiales que hemos utilizado nosotros, bueno, no siempre no, nosotros no hemos utilizado los mejores materiales. Por ejemplo, en la primera furgo no teníamos pelas, en la segunda teníamos pocas, pero queríamos hacerlo mejor. Empezamos con materiales aislantes y panelado. Por lo primero que se hace, que además es la parte que muchas veces no hay que homologar, se puede ir haciendo pues antes de una ITV, porque sabéis que normalmente cuando camperizamos nosotros mismos pues intentamos hacerlo entre una ITV y otra, pues para entre medias hacer un poco la trampa de poder circular y demás. El panelado normalmente es totalmente legal que tú paneles tu furgoneta, lo único que hay limitaciones en el peso, proporcional al peso total. Entonces, bueno, si vas a hacer una carpintería interior con un mueble integrado y tal, eso no puedes hacerlo. Pero si haces un panelado sencillo, vas montando el aislante antes de una ITV para sacarle un poco de ventaja a esos 6 meses o un año, que sobre todo los que compramos furgos un poquito antiguas. Cuando compramos una furgo con tiempo, pues ya empiezan a pasar, depende si es mixto o tal, 6 meses, si es carga 6 meses, si no un año, por ahí anda. Entonces, el límite en el aislante y en el panelado, que la ley dice en el panelado pero no van a mirar detrás, pues al final es un porcentaje del peso total. Y lo podemos hacer sin necesidad de homologar. Lo primero, el material de nuestra furgoneta. El material de nuestra furgoneta es de chapa normalmente de acero. Entonces es un material que transmite mucho la radiación, el calor y también el sonido. Todas las vibraciones que tenemos, todo eso pues lo podemos mejorar con una capa de aislante. Normalmente lo más común hoy en día es utilizar K-Flex, que es un compuesto de espuma, o una goma, dependiendo si venís del mundo, por ejemplo, del motor y tal. Hay una serie de gomas que son más finas y que insonorizan mucho también, sobre todo la parte de la vibración. Ahora los vemos, pero hay una primera parte que es la chapa, que vamos a tener que crear una barrera entre la chapa y el resto de la furgo. Después ya veremos todo eso que seguro que hemos escuchado, y si no ya hablaremos de lo que es el aislante, del sonido y de lo que es el ruido, vamos, y el calor, y por otro lado también lo que llamamos la barrera de vapor, ¿vale? Porque hay un problema dentro de la furgoneta que no lo solucionamos con el aislante, pero que sí que tenemos que tener en cuenta el aislante, y es que nosotros generamos mucho vapor dentro de la furgoneta y se produce condensación. Si nosotros dejamos la chapa fría, pues nuestro vapor se va a condensar en la chapa y va a producir humedad. Entonces, entre la chapa y nuestra furgoneta, pues tenemos que crear una serie de capas que además sean impermeables. La única pega que le pongo yo al K-Flex o al Armaflex o a estos materiales que han salido ahora, primero, bueno, no es pega, pero es adhesivo, eso es una ventaja, pero sí que es verdad que después no hay quien lo quite bien de la chapa. Cuando aislamos, el aislamiento va a tener dos cosas. El ruido, por ejemplo, se aísla con materiales densos y que pesen. Y el calor y el frío, o ese tipo de cambios térmicos, pues se aíslan mejor con material que tenga aire o que tenga cámaras de aire. Entonces siempre vamos a ir con uno y con otro y podemos poner varias capas. Y en este caso, por ejemplo, este uno que me regaló ahí César, gracias César, viene además con la capa de reflexivo, porque aunque no nos demos cuenta, la chapa pasa por aquí. El calor, el ruido y también la radiación, es decir, que si tienes un material aquí de metal, como las vigas, por ejemplo, de la furgo, también se van a calentar. Al final tiene la ventaja de que es como las dos capas, es decir, vais a coger la chapa, lo vais a pegar y ya tienes esa capa de espuma pegada a la chapa, y además la espuma es impermeable también. Todo este tipo de espumas, la verdad que una de las buenas características que tienen, en vez de las lana de roca, cuando vais a aislar, sobre todo dentro de las vigas y demás, con que la humedad se puede meter por ahí, por esos recovecos. Entonces, aunque pongas ese material metido en las vigas, conviene que las vigas las tapes, y el K-Flex también es buen material para eso.
puedes cogerlo más fino, más gordo, y al final se trata de que recubras lo más posible, porque si dejas huecos va a pasar tanto la temperatura como el ruido. Y es en realidad, cuando vais a ver una nevera o cuando veis un isotermo y tal, lo que vais a ver es materiales de poliespan, materiales de Porex, o por ejemplo, incluso sería buen material las espumas de bote que vamos a ver ahora. Bueno, este es el típico que hace pelotillas, porque lo hemos aislado con una capa de reflexivo, con una capa de poliespan y con otra capa de reflexivo. Si hubiera tenido espacio, es más, yo en mi caso le hubiera metido estos de construcción. Esto que tiene, pues este serán a lo mejor 5 centímetros, ¿vale? Pues le hubiera metido que este es el que llevan, por ejemplo, las furgos isotermo. Esto lo único que es un material que, como veis, que está feo, es porque lo hemos dejado a la luz. Es un material que a la luz, por ejemplo, se degrada mucho, pero todo este tipo de materiales son impermeables, ¿vale? Son materiales impermeables, que es lo que no pasa con la lana de roca, con que eso absorbe humedad. Por ejemplo, hay otro material también que ahora se está utilizando mucho para aislar también del sonido, y es esta espuma. Es un componente con diferentes espumas, diferentes densidades, y que además lleva como una tela de por medio, ¿vale? Lleva como una tela, y esto igual en plataformas de construcción lo podéis encontrar, y esto aísla muy bien del sonido, por ejemplo, ¿vale? De la temperatura también, pero este material sí que no es impermeable, lleva telilla, está prensado, y sí que puede calar. No es que vaya a producir humedades como tal, pero bueno, sí que es verdad que después para la condensación no lo evita. Esto yo lo utilizaría para zonas donde lo que nos importe aislar es también más el ruido, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos partes del suelo, una parte que nos da vibración, escuchamos mucho el ruido, pues a lo mejor podría ser un buen material. Además es un material bastante pesado, como decíamos antes, ¿no? Los materiales que aíslan del ruido son pesados, y los que aíslan del calor y del frío son esponjositos. Para terminar con los materiales disponibles, o los que hemos visto nosotros hasta ahora, esto es un caucho, ¿vale? Es una lámina súper finita con un plástico y un caucho. Un caucho que en este caso viene con adhesivo. Esto pesa un huevo, no aísla tanto del calor y del frío, de la temperatura, pero aísla muy bien del ruido, ¿vale? Es un material que aísla genial del ruido. Por ejemplo, si lo que tenéis son vibraciones, o tenéis una zona, por ejemplo, que queréis aislar la zona donde va a ir servicio, la bomba, o queréis quitar una vibración que suena de una chapa, ponéis un trocito de esto y genial. Por ahorrar, el cartón aísla, la tela aísla, todo lo que metáis entre medias aísla. También hay una solución, que de hecho la tengo aquí, pero bueno, en principio yo no la utilizaría salvo para casos puntuales, que es la espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano además la tienes que echar con un botecito, por cierto, no seáis, si os gastáis 30-40 euros en espuma de poliuretano, la pistola para echarlo. Es una pistola que le puedes adaptar además a la punta un tubito, y puedes llegar muy bien en los recovecos, y como tienes que ir con el bote del revés, te permite también manejarte mucho mejor, no tienes que ir con el tubo de plástico ahí haciendo cosas raras. Bueno, ¿por qué no utilizaría la espuma, o por qué lo utilizaría en casos concretos donde hay una esquina, un hueco, lo meto, se expande y ahí está? Es muy buen material si no le da la luz. Ahora, problemas. Esto es más difícil de quitar, es muy adhesivo, se echa con humedad, ¿vale? Se echa con humedad y es muy adhesivo. Y por ejemplo, en el caso de que tú metas esto por las vigas, por entre los paneles, lo puedes proyectar, puedes hacer un espumado proyectado, y puedes hacer una capa de espuma en toda la furgo, que en cuanto a aislante sería la leche. Es lo que se utiliza, por ejemplo, en un edificio. Pero yo no lo haría, porque si después tienes que hacer alguna reparación en la chapa de la furgoneta, o tienes que llegar a algún sitio, va a ser mucho más difícil. Decía que el K-Flex se despega después con dificultad, pues imagínate la espuma. Esto, una vez duro, además no se disuelve ni con disolventes ni nada. ¿Cuál es la ventaja? Pues que tienes un tubito con una cánula así estrecha, que si lo quieres meter pues por
por cualquier huequecito que sea mínimo, pues lo puedes meter, eso se expande y aísla por dentro. Por ejemplo, huecos de las puertas donde no llegamos, o huecos de las vigas donde a lo mejor no llegamos y sabemos que no lo vamos a tocar. Pues bueno, en ese caso pues podemos poner nuestros tubos del corrugado si vas a meter cables, o puedes meter todo el material y después terminarlo con esta espuma. Repito, es muy buen material, la espuma es un material de la leche, y ahora por ejemplo la mayoría de marcas tienen la opción, eso, tanto la de tubo con pistola, que se echa, y también la espuma proyectables. El más barato sin duda sería el poliestileno o el poliespan, en el ancho que tú quieras. Nosotros lo que hemos hecho es terminarlo con el reflexivo, es decir, le hemos puesto dos capas. Hemos puesto una capa pegada a la chapa y otra capa pegada por encima del aislante, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, de la chapa que tenemos de la furgo, hemos puesto la parte del reflexivo pegado a la chapa, la parte del poliespan y después otro reflexivo. Esto es sin duda lo más barato, ¿vale? Podemos mejorar materiales. ¿Cómo? Podemos poner, por ejemplo, una capa de aislante más finito de uno de los adhesivos, o podemos poner incluso más grosor de pórex o de poliespan, que siempre va a hacer más. Entre este, que es el de burbujitas blancas típico, que es una guarrada cuando lo trabajas, y este, que es mucho más denso, vamos a ver que pesa uno más que el otro, ¿vale? En aislamiento térmico va a funcionar mejor también el pesado, pero es un poquito más caro, ¿vale? Sí que es verdad que para el sonido y para tal, si tenéis hueco, si podéis ocupar 5 centímetros, llenarlo de espuma. Ahora, si tenéis menos hueco, pues tenéis grosores más finitos. Y eso sería lo más barato, cuesta muy poquito el metro cuadrado de espuma, y rollos de estos, 3 metros lineales por 2, también creo que estaban a menos de 100 euros. Entonces, ¿cuál no utilizaría o cuál no perdería el tiempo en utilizar? Lo que llaman las espumas de impacto. Esto se pone debajo del parqué, pues utilizarlo para eso, ponerlo en el suelo, en todo caso, ¿vale? La furgo anterior, que nos hacía mucho ruido el motor, y la verdad, y en el suelo, y se notaba una barbaridad que aislaba del sonido. En principio no utilizaría tampoco la lana de roca, hasta alguno me va a matar porque es muy común, la lana de roca o el geopanel, primero porque empapa, y segundo porque la lana de roca es un material muy desagradable para trabajar. A mí, por ejemplo, el cúter me da de entera, y el hecho de trabajarlo suelta como fibritas. Nosotros hemos recubierto la bomba de agua casi con todos los restos de aislantes que tenía. Un trozo de caifles, un trozo de este, y lo hemos metido en una caja de aluminio y se nota mucho la diferencia. Vamos con la parte del panelado, ¿vale? La parte del panelado va a empezar porque vosotros podéis coger el panelado, meter madera o meter cualquier tipo de material y directamente atornillarlo en la furgo. Eso se ha hecho así de toda la vida. Es decir, he comprado un contrachapado, por ejemplo, he recortado piezas de contrachapado del tamaño de la furgo por dentro y lo he metido directamente con tornillo roscachapa a las vigas, ¿vale? Es decir, primero aislado todo a la chapa y te dejas trozos sin aislar, pues primero el aislante y después el rastrelado o el panelado directamente. Los tornillos roscachapa son estos tornillos que llevan en la punta, llevan como si fuera una broca de metal, y esos tornillos roscachapa directamente a la que aprietas con el taladro te hace el agujero, y te hace el agujero en la madera y en la chapa. Entonces, si tú compras un tornillo roscachapa, además hay negros y tal que quedan bonitos, tú puedes directamente hacer pliegos grandes de madera, de contrachapado, y panelar la furgo y pintarla con un acabado buenísimo. Por cierto, lo de pintar, todas las maderas que pongáis se tienen que pintar antes, porque después la madera, con la humedad que decíamos y esa condensación y demás, cogen moho, cogen hongos, y hay que tratarla, hay que barnizarla si la queréis con el acabado normal, pero hay que lijarla y barnizarla siempre antes, tanto si ponéis el panelado directo como si utilizáis el rastrelado. Hay materiales que, por ejemplo, salen muy baratos, como los prensados. Esto es un material que se llamaba OSB, creo, o OBS, o OSB. Bueno, son trozos de madera prensados. Este es contrachapado, que son capas de contrachapado, y después tenéis también, que es el que utilizamos muchas veces para los muebles, tenéis después lo que llamamos
los contrachapados fenólicos o los contrachapados marinos, ¿vale? Que son contrachapados que son de muy buena calidad. Todo esto va a subir el precio. En realidad podéis utilizar un contrachapado de chopo en general y se va a portar bien. Podéis utilizar este material que es más baratito y que además queda con ese rollo rústico, o podéis utilizar un contrachapado marino de Okume, por ejemplo, que sería un material cojonudo, pero que ya es súper caro en proporción. Y los grosores igual, este es el que utilizamos para los muebles, para el panelado, con que tengas uno de medio centímetro, 1 centímetro, suficiente. Después hay también un material que se utiliza mucho, es el machembrado de madera. Este material, nosotros por ejemplo lo hemos utilizado en casa y al final son piezas que se encajan una sobre otra. A mí este material pues me gusta, ¿no? La gente que hace las furgos con este acabado, lo que no me convencía era el trabajarlo, que tiene que ir pues enganchado y tienes que meter con un panel entero, al final solucionas muchísimo de golpe y lo puedes pintar liso, y aquí además puedes atornillar cosas. Este es un material que si lo compráis bueno, bien, pero si lo compráis del barato, es bastante finito, como veis se comba bastante, coge bastante curvatura, y además incluso con solo pintarlo ya normalmente se comba un poco. Y si le vais a atornillar cosas, pues tiene un poco más o menos de resistencia, tiene un poco más de posibilidades de que se agrieten. Tenéis contrachapados que vienen con su acabado por encima, con un acabado en goma, como si fuera para hacer plataformas, o con un acabado laminado pues como el aglomerado, ¿no? O sea, una cosa es el material de fuera, el laminado que tiene de colores, y otra lo que hay por dentro. Este es un material laminado, esto es lo que hemos utilizado nosotros en nuestra furgo. Esto es un conglomerado, el que decía que no utilizaría, ¿vale? Nosotros hemos utilizado en gran parte de la furgo este material porque hace muy bien las curvas y porque es un material muy blandito, y de manera puntual en las traseras, de hecho esto se llama trasera de armario, ¿vale? Viene con un lado de aglomerado y por otro lado viene con ese acabado en melamina o lo que sea, ¿vale? Tenéis materiales, por ejemplo, prensados de todo tipo. Esto también lo hacen en el aglomerado también lo tenéis con este acabado. También tenéis, por ejemplo, el contrachapado, lo tenéis también con este tipo de acabado, y además esto aguanta mucho más. Es una capa que se prensa con la madera y le da un acabado mucho mejor, y además aguanta mucho más que la madera. Como veis aquí, a partir del rastelado que tiene, pues es una madera que se amolda muy bien a los laterales curvos de la furgo. Pues en la parte de atrás de los armarios y en las partes que tenemos planas y de relleno, pues muchos hemos utilizado este tipo de material. Tanto si lo vais a meter directamente a la chapa de la furgo, por ejemplo, metéis los rastreles y metéis directamente un tornillo a chapa, como si utilizáis las escuadritas estas de metal, a mí es una solución que no me gusta. También es una solución, ¿eh? Y lo que digo, tornillo rosca chapa, que es un poco difícil de meter, pero si le das con un punterito, te haces un puntero o con un mismo tornillo y primero le pegas un golpe en la chapa y después ya lo atornillas con el taladro, entran genial, y además te ahorra lo de tener que hacer los agujeros. Hay que tener cuidado que el trozo de la punta, cuando medimos los tornillos, el trozo de la punta hay que tener en cuenta que no lleva la rosca. Seguro que hay un montón de materiales que habéis visto, o como plástico, por ejemplo. No he metido plásticos porque yo ni los he utilizado ni los he probado. El rastrelado, al final la intención, tanto si vamos a hacer un mueble como un panelado, es que tengamos una serie de listones donde podamos ir atornillando ese material. Entonces, bueno, pues así puedo construir tanto los muebles como el panelado. Al final podéis utilizar madera de pino. Yo desde hace mucho tiempo, desde la primera furgo, utilizamos madera de samba. Es una madera o de haya. El haya es muy caro, pero la madera de samba tiene muy buen funcionamiento, es muy finita, no se comba nada, no pliega nada, no se deforma casi nada y funciona muy bien. Ahora, también hay que tratarla, también hay que barnizarla bien, o hay que echarle un buen aceite porque coge mucha humedad y es muy propensa a los hongos. Igual que, por ejemplo, este es uno un poco bestia, que este lo utilizamos para unas estructuras de la primera furgo, hicimos la cama, la estructura general de la cama también lo hicimos con esto, y en el resto de la furgo hemos utilizado este, por ejemplo, para enganchar el techo. Como hay una viga a cada mucha distancia y utilizamos este material, pues hemos metido un rastrelado donde después hemos enganchado a esa estructura de la furgo un montón de líneas con estos listones y ya podemos atornillar ahí y tal. Si conocéis cualquier otra que penséis que es mejor que estas, o conocéis otra que es todavía peor, lo comentáis también.
En el suelo podéis utilizar un recubrimiento plástico, un vinilo o incluso algún tipo de estas maderas que ya hemos dicho que vienen con su acabado, la madera, por ejemplo, que tenéis en las plataformas de construcción que viene con gomita, tenéis un montón de maderas que podéis utilizar como suelo. Lo más normal es que nos guste tener como suelo algo que tenga pinta de parqué o pinta de madera. Para eso podéis tener vinilos, que a mí lo de meterle plástico me parece muy buena solución y que además pues te permite el limpiarlo muy bien y te permite además cambiar trozos, ¿no? Si lo rompes y si lo tienes que reparar. Pero bueno, nosotros hemos utilizado tarima de goma como la de casa. Va machiembrada también. Y os pondría las pegas de que, primero, es relativamente complicada de montar. Después, si se separa o se mueve, que a nosotros no nos ha pasado en la furgo porque cada cierto espacio pues hemos ido también enganchando muebles y tal, pero el acabado es muy bueno, el material es genial, aparte que esto se podría en un momento dado pulir un poquito si se degrada con el tiempo, y además vienen plaquitas que genera también una capa de madera de verdad y es un poquito más aislante, pero bueno, por ponerle pegas, hoy en día a lo mejor no me parece tan buen material porque es difícil de reparar si tienes que quitar un trozo o si tienes que hacer cualquier cosa, y la furgo, al tener movimiento, al ser relativamente flexible, hay partes de las lamas que se separan, se mueven y demás. Entonces quizá a día de hoy para otra furgo sería más partidario incluso de utilizar vinilos gruesos, que los hay muy buenos, en vez de utilizar tarima. Pero bueno, tarima, o incluso he visto gente que utiliza el aglomerado directamente, o una madera barnizada, cualquier cosa. Pero bueno, un poco por verlo todo y porque los tenía ya aquí a mano. Al poner un trozo así de 2 centímetros de caifles, pues después a bomba pues este material nos ha venido muy bien. En el suelo nosotros hemos puesto una capa de este pegada a la chapa, después la madera que traía, el suelo, hemos puesto esto, ¿cómo? Lo hemos puesto, a ver, sí, hemos puesto esto pegado a la chapa, después el plástico que traía de serie, este plástico duro, y después encima la madera, que ya la teníamos hecha del suelo de la furgo, y encima la tarima. Pero repito, que aunque hayamos utilizado nosotros tarima, yo a día de hoy pondría vinilo, seguro. Y nada, esto es todo. Espero que esto pues le valga también un poquito a la gente, que es por hacer unos vídeos un poquito diferentes, no tanto de lo que hacemos, sino de lo que hemos aprendido. Si queréis saber dónde se compran, cómo se llama alguno, dónde se consiguen o dónde los hemos comprado nosotros, o el precio aproximado, pues preguntarlo, que normalmente a los comentarios contestamos. Por ahora, que somos poquitos, pues contestamos. Bueno, venga, no me enrollo más, joder, que va a salir aquí media hora de vídeo. Gracias. La mejor forma de dar las gracias es suscribirse y darle al like ahí debajo. Y comentar también. Nos ha pasado a nosotros en la furgoneta. El reflexivo evita la radiación y evita también las ondas de radio. Es decir, si queréis tener wifi dentro de la furgo o queréis tener cobertura del móvil, cuando forramos ventanas, claraboyas, toda la furgo con esto, que sepáis que no tenemos nada de señal de cobertura, nada dentro de la furgo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si alguna vez os quedáis sin cobertura, pues tenéis que asomaros a una parte, una ventana, quitar un trocito y ya veréis cómo tenéis cobertura. Al final... Deja de decir al final. Bueno. Suscríbete ahí abajo y dale a la campanita, que así te mando un mensaje cuando te ponga el vídeo siguiente. Ah, bueno, sí, síguenos también en Instagram y también tenemos web ahora. Joder, tenemos de todo, tú. Tenemos de todo.